Muy buenos días. Desde Jalisco, México, transmite a través de YouTube su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que agradece la deferencia de su sintonía, así como por la atención brindada a cada vídeo y audiolibro. Muchas gracias. Sin más preámbulos, pasemos al vídeo que les he preparado en esta ocasión, y que trata de una de las más importantes y constantes preguntas que se hace a sí mismo el ser humano desde el inicio de su existencia. Se trata de la gran pregunta. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Tu vida es la suma del remanente de una ecuación Así es. desbalanceada. Y En esta ocasión nos vamos a enfrentar a la pregunta, al problema. ¿Qué es la vida? Iniciemos con algo de contexto, como siempre. Definir la vida de modo satisfactorio ha sido, durante mucho tiempo, más una preocupación de los filósofos que de los científicos. Pero el carácter acuciante de la pregunta, ¿qué es la vida?, ha sido percibida también por científicos con inquietudes filosóficas. Uno de ellos fue el físico Erwin Schrödinger, que desplegó algunas intuiciones geniales en su pequeño libro titulado justamente ¿Qué es la vida?, publicado en 1944. La biología molecular y la eliminación de entropía por los seres vivos se proponen como los dos pilares de la biología del futuro. Reduccionismo y holismo se afrontan en la página de esta sugerente obra sin desembocar en una síntesis clara. Ahora veamos la definición de entropía. La entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema, como vemos en el gráfico de la derecha. Siguiendo con definiciones, comenzamos con la filosófica. Aristócles, mejor conocido por su apelativo Platón, el de las espaldas anchas, nació en Atenas en el seno de una familia aristocrática y fue alumno de Sócrates. Se debe a Platón el concepto que ha perdurado por más de 2600 años sobre el alma, en lenguas modernas, ya que en la Grecia clásica se le denominaba psique, palabra que en tiempos modernos se refiere a la mente. El significado original de psique significaba ánima o aliento. De ahí la costumbre que ha perdurado de llamar a los seres vivos como seres animados y a los objetos sin vida como inanimados. Platón creía que al acaecer la muerte, la psique se desprendía del cuerpo, ya que estaba unida a los dioses. Por esas épocas, los escribas del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, indican lo siguiente: formó pues Jehová, Dios, al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo divina, y fue el hombre el alma viviente. En la filosofía puede abordarse desde diferentes modos de conceptualización el concepto de vida o existencia, inseparable del de la muerte o inexistencia, y su trascendencia. Han sido y son diferentes en los distintos lugares y épocas de la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son las definiciones para las ciencias? Desde la biología se hace referencia a aquello que distingue a los animales, plantas, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades naturales. Y esto implica las capacidades de organización, crecimiento, metabolismo, responder a estímulos externos, homeostasis, movimiento, reproducción y muerte. Desde un punto de vista bioquímico, la vida puede definirse como un estado o carácter especial de la materia, alcanzado por estructuras moleculares específicas con capacidad para desarrollarse y sostenerse al obtener energía. Reconocer y responder a estímulos y reproducirse, permitiendo la continuidad dinámica y finalmente evolutiva para la
perpetuación de su especie. Desde la perspectiva de la psicología, la vida es un sentimiento apreciativo por las interacciones del ego y por reacción a dicho sentimiento, la lucha por sostener su homeostasis en estado preferente. En la medicina existen dos grandes interrogantes críticas en relación con la vida. Estas son: ¿en qué momento tiene vida un embrión o feto? Así como, ¿en qué momento termina la vida de un ser humano? La vida comienza al tener actividad cerebral el feto. Esto ocurre al cumplir 22 semanas de gestación. De igual manera, la vida concluye cuando cesa la actividad cerebral de manera irreversible. A este evento se le denomina muerte cerebral. Los seres vivos se distinguen de los seres inertes por un conjunto de características, siendo las más importantes la organización molecular, la reproducción, la evolución y el manejo no espontáneo de su energía interna, así como la eliminación de la entropía. Personalmente hay una definición, un acrónimo, por las palabras en inglés que a mí me gusta mucho, al igual que me gusta mucho el Citroën DS, el Citroën Tiburón, todo un clásico europeo. Traducido al español, este acrónimo de Citroën serían objetos complejos, transmisores de información, reproducibles por evolución y selección natural. Ahora veamos algunos ejemplos, si les parece. Aquí tenemos una vista microscópica del hongo, propiamente dicho del moho, que provoca la enfermedad de la mucormicosis. Estos seres microscópicos eucariotas. Las células eucariotas son aquellas células modernas que contienen en el núcleo el ADN, a diferencia de las células procariotas, como las bacterias y arqueas, que son bacterias primitivas, cuyo núcleo está disperso en el citoplasma, ya que poseen una estructura biológica molecular y se reproducen y evolucionan, además de poseer un metabolismo que les brinda homeostasis energética, y esta produce la eliminación de la entropía con los seres vivos. Este moho, además, es causante de la mucormicosis o enfermedad del hongo negro, que se asocia actualmente a pacientes con COVID-19 y cuyo origen se ubica en la India. La pregunta es, ¿este hongo tiene vida? Por supuesto que tiene vida, ya que cumple con los requisitos citados anteriormente. Ahora vamos con este lamentablemente famosísimo virus, que es el virus del SARS-CoV-2, responsable de producir el COVID-19, que a la fecha del 18 de junio ha provocado a nivel global más de 3.800.000 muertes y ha enfermado a más de 177.483.000 pacientes. Este organismo posee, como podemos ver en la gráfica de la derecha inferior, una membrana de ARN disuelta en el citoplasma. Posee también una pared o membrana que lo aísla del medio que lo rodea. Asimismo, una vez en el interior de una célula hospedera, se reproduce fabricando miles de copias de sí mismo y es capaz de evolucionar darwinianamente. La pregunta del millón: ¿un virus tiene vida? Definitivamente un virus no posee vida, porque en el medio ambiente es incapaz de sobrevivir por un lapso superior a situado entre las 12 y las 24 horas, dependiendo de las condiciones medioambientales, ya que no posee metabolismo ni puede reproducirse fuera de una célula a la que parasita. Aquí tenemos este mineral, o este objeto en forma de mineral. ¿Posee vida? Pues claro que sí, ya nos fijamos que es una ostra, una deliciosa ostra, y que para suerte tiene además una perla. Ahora, estos organismos que parecen de estructura mineral o volcánica, ¿tienen vida?
en efecto tienen vida, ya que están formados por... Estos se llaman estromatolitos y tienen algunos aspectos que los hacen sumamente importantes para el estudio de la aparición de la vida en la Tierra, ya que son la evidencia más antigua que se conoce en la Tierra. Las rocas más antiguas de la Tierra están en Groenlandia y tienen 3.800 millones de años. Los estromatolitos más antiguos son de Australia y tienen unos 3.500 millones de años. Son organismos que han mantenido hasta hoy su línea evolutiva. Es decir, no se han extinguido desde su aparición. Gracias a ello pueden conocerse los cambios que han tenido los microorganismos a través del tiempo. Ya que son los primeros oxigenadores de la atmósfera, los arrecifes de estromatolitos se expandieron y comenzaron a producir gas, oxígeno, que fue el causante del cambio de composición de la atmósfera y de la primera extinción masiva de la Tierra. Los estromatolitos, o alfombras de piedra, son células que se agrupaban en colonias formando rocas sedimentarias. En México se les puede encontrar, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ahora bien, aquí tenemos para todos los de la generación X, recordarán esta imagen seguramente. Surgió en Inglaterra a mediados de los 80s y se le conoció como el síndrome de las vacas locas, que es una enfermedad causada por priones, como el que pueden ver a la izquierda en rojo. Esta enfermedad tiene el nombre correcto de la enfermedad, es la encefalitis espongiforme bovina. Y tiene este nombre, como pueden ver en la imagen de la derecha inferior, ya que provoca cavidades y una disminución de la masa cerebral de cerca del 50%, lo que va provocando deterioro de las funciones mentales de las funciones cerebrales hasta que conduce irreversiblemente a la muerte. Esta es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que se transmite al ser humano por ingerir carne infectada, sobre todo esos ricos tacos de sesos que tanto les gustan a muchos, pero basta muchas veces con tocar los tejidos como hacen los carniceros de la carne infectada para que puedan adquirir esta enfermedad que tarda de 15 a 30 años en manifestarse. Sin embargo, una vez comenzando con los primeros síntomas, que es un andar incierto como parecido al Parkinson, en un periodo de 2 a 3 meses llega la muerte de forma irreversible. La encefalitis espongiforme bovina en el ser humano tiene el nombre de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por el médico que la descubrió. Y en referencia al prión. El prión solamente es una proteína. Las proteínas son cadenas largas de aminoácidos. Y las proteínas son las encargadas tanto de formar estructuralmente al cuerpo, darle sostén, como las mismas células. También son responsables de metabolizar, de sintetizar, y son parte integral de los ácidos nucleóticos. Sin embargo, no deja de ser una molécula inerte, esta proteína. Esta enfermedad se debe a los pliegues que tiene, en este caso, si nos fijamos en el eje de las X, pueden ver de que tiene 1, 2, 3 pliegues. Esos 3 pliegues, cuando debería ser una proteína recta, son los causantes de esta enfermedad, aunque a ciencia cierta se desconoce cuál es el mecanismo por el que provoca dicha patología. Por tanto, estaremos de acuerdo que una proteína no tiene vida. Ahora bien, ¿qué no es la vida? ¿O qué no es vida? No es vida cualquier estructura del tipo que sea, aunque contenga ADN, ARN o proteínas, ya que es incapaz de establecer un equilibrio homeostático, como es el caso de los virus, los priones o las células cancerígenas, o cualquier otra forma de reproducción. Además, es incapaz de manifestar una forma estable de retroalimentación sostenible con el medio y provoca el colapso termodinámico.
Se puede concluir que una célula está viva cuando posee un sistema de regulación homeostática relativa a ella misma, pero si no cuenta con dicho sistema, la célula es un parásito incapaz de sustentar y ostentar vida por sí misma. Por lo tanto, no forma parte de un organismo vivo, consume recursos y pone en peligro la sostenibilidad del medio en el cual se manifiesta, por lo que manifiesta un aumento de la entropía. Una frase de Confucio que nos dice: aprende a vivir y sabrás morir bien. Ahora, ¿cómo surgió la vida? Bajo el mar. Bueno, quitando la sirenita. El origen de la vida. Puedo presentarles cerca de 32 hipótesis, pero solamente vamos a revisar estas. Y si nos vamos a las antiguas, primero tenemos al creacionismo. Por no tener bases científicas, no pretendo romperles el corazón, pero como sucedió en este caso con Rafa, pero no la vamos a revisar ya que no posee ningún argumento científico de peso y no pasa el peso de la prueba. Otra teoría antigua, esta fue creada por Aristóteles en el siglo V y fue mantenida hasta que la refutó Pasteur en 1862. Es la referente a la generación espontánea. Esta es una de las grandes barbaridades que sostuvo Aristóteles como hipótesis. Al final voy a dejarles un enlace a un video que tenemos cerca de las 23 grandes idioteces de Aristóteles que sigo sin entender, bueno, salvo el que a través de Tomás de Aquino haya influido en la religión cristiana. No entiendo por qué se le posiciona como si fuera un gran filósofo. En fin, el caso de la generación espontánea está desmentido, entonces también es fake. Y para aquellos que creo que han de ser los menos, que creen en aquello de los alienígenas ancestrales y que creen que la vida se originó en el universo muy lejos de la Tierra, que llegó en un meteorito, ya que esta hipótesis no responde a la pregunta de cómo se forma la vida, solamente la retrasa y la manda a otro sitio del cual no hablan. Por lo tanto, temo romperles el corazón a quienes creen que los alienígenas ancestrales tienen algo que ver. Entonces nos basaremos en las 3 hipótesis con más probabilidades. 1 es la hipótesis quimiosintética desarrollada por Oparin y Haldane. La segunda es el mundo del ARN o el RNA. Y finalmente la tercera es la teoría del mundo de hierro-sulfuro de Falkenhauser. Entonces, revisémosla someramente. En la síntesis quimiosintética, esta es la primera. Esta fue desarrollada de forma independiente por Oparin, de origen ruso, y por Haldane, de origen británico, y ambos vivían en sus respectivos países. Propusieron ambos que la vida tuvo su inicio en el mar, en la zona cercana a la superficie o en sus orillas, a partir de un caldo primordial, hipótesis que alcanzó una gran notoriedad a raíz del clásico experimento que pueden observar a la izquierda de Stanley y Miller, en el que se efectuó la síntesis de aminoácidos, y este fue publicado en 1953. Como pueden ver, dentro de una especie de aparato de destilación, Stanley y Miller introdujeron primero unos gases que, conforme a su hipótesis, o a la hipótesis de Oparin y Haldane, constituían la antigua atmósfera terrestre. Estos gases eran
hidrógeno, agua, amoníaco y metano. Entonces, a estos se les aplicaba constantemente unas descargas eléctricas simulando lo sucedido en la Tierra hace 3.800 millones de años. En una época en la que durante millones de años estuvo lloviendo y hubo descargas eléctricas constantes. Después, este agua pasa a través de un sistema de refrigeración que la regresa refrigerada. Después de que se condensa, cae en una trampa y después regresan a la esfera del matraz en donde el agua está hirviendo. Y nuevamente, por el agua suspendida en el vapor, llega nuevamente a los electrodos y se repite el ciclo. Lo interesante de este experimento fue que puede ser reproducible en cualquier parte y ha sido reproducible durante muchísimos años. Y se obtienen en tan solo 2 semanas los primeros aminoácidos, que pudieron ser los ladrillos de la vida. En segundo lugar, tenemos la hipótesis del mundo del ARN o del RNA, que tal vez era una de las hipótesis más plausibles, ya que se basa en la capacidad del ARN en almacenar, transmitir y duplicar la información genética de la misma forma que lo hace el ADN. El ARN puede actuar también como una ribosima, debido a que puede reproducirse a sí misma, desarrollando las tareas del ADN y de las proteínas que actúan como enzimas. Se piensa que el ARN fue capaz de tener su propia vida independiente. Tal idea se puede encontrar en el libro de Carl Woese, The Genetic Code. Sin embargo, tiene unas limitantes. Puesto que no existen rutas químicas para la síntesis abiogénica de nucleótidos a partir de las bases pirimidínicas de citosina y uracilo bajo condiciones prebióticas, podría ser que los ácidos nucleicos no las contuvieran. Otros autores ponen en cuestión que la ribosa y otros azúcares del esqueleto de los ácidos nucleicos pueda ser lo suficientemente estable como para encontrarse entre el material genético original, y no debemos olvidar, además, que las proteínas son incapaces de producir al mismo tiempo proteínas estructurales y sintetizar ácidos nucleicos, para lo que requiere, obviamente, de proteínas. Y así damos paso tal vez a una de las teorías, la teoría más moderna, una de las teorías que en boca de los expertos es una hipótesis hermosa, ya que paso a paso va demostrando mediante la formulación de ecuaciones químicas o mediante experimentos que cada uno de los pasos que se sostienen en la hipótesis del hierro sulfuro en las fuentes hidrotermales del fondo oceánico, de tal manera que esta es una hipótesis muy falseable. Cualquiera puede detectar errores en los pasos descritos y aquí radica toda la hermosura de esta fórmula. Además, este modelo sitúa al último antepasado común universal, mejor conocido como LUCA, del inglés Last Universal Common Ancestor, dentro de una chimenea negra en lugar de asumir la existencia de una forma de vida libre de LUCA. La siguiente pregunta: ¿cuándo surgió la Tierra? Para esto me he permitido condensar 4.550 millones de años en lo que es un año terrestre, en 365 días, que les pretendo explicar en menos de 2 minutos. 1 de enero a las 0 horas, hace 4.550 millones de años, se forma la Tierra. 14 de febrero, hace 4.000 millones de años, se forma la Luna, fruto del impacto con la Tierra de un planeta del tamaño de Marte. 28 de febrero,
hace 3.800 millones de años, aparece Luca, el último ancestro común. 24 de julio, hace 2.000 millones de años. El oxígeno llega al 1% en la atmósfera y aparecen las primeras células eucariotas. 7 de octubre, hace 1.000 millones de años, se desarrollan los primeros organismos pluricelulares. 25 de diciembre, hace 65 millones de años, se extinguen los dinosaurios. Ya entonces vivían los primates más antiguos. 31 de diciembre a las 14 horas, desaparecen los últimos antepasados comunes de los bonobos y los homínidos. 31 de diciembre a las 23:45. Hace 40.000 años se extingue el hombre de Neandertal y perdura el Homo sapiens sapiens. 31 de diciembre, 24 horas. Comienza la era actual. Y finalmente, les tengo aquí un árbol filogenético, que es la clasificación taxonómica de la vida. Anteriormente se consideraban, ahora estos tres, el Bacteria, Archaea y Eukarya, se consideran tres dominios. Anteriormente se estudiaban en biología 5 reinos, pero ahora están condensados en 3. Entonces, podemos distinguir para comenzar que Bacteria y Archaea pertenecen a las células procariotas, es decir, a las primeras células o a las precursoras de las células modernas, que estas células, como les había comentado, el núcleo no tiene núcleo y poseen el ADN está disuelto en el citoplasma. Y tenemos a Eukarya, que son las células eucariotas. Estas son las células correctas, de latín eu, que quiere decir correcto, y cariota, célula. Entonces, estas células modernas ya poseen el cromosoma o el material genético, el ADN, se encuentra dentro del núcleo. Y es a esta familia Eukarya a la que pertenecemos. Aquí nos encontramos arriba, junto a los hongos mucosos, ahí estamos los animales. Y abajo tenemos a Luca, que es el último ancestro común universal. Y haciendo caso entonces a Confucio, con su consejo de aprende a vivir bien y sabrás morir bien, creo que la vida está hecha para una cosa. Para vivir la vida de cualquier manera, incluso para vivir una vida loca. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Estoy seguro que se preguntarán por el statu quo de nuestro canal, ¿verdad? No se me olvidó, simplemente lo pasé a este momento final. Y me da mucho gusto comentarles que a día de hoy somos ya... Somos ya 546 los miembros que integramos la familia de Filosofía Channel. De todo corazón, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir los videos y audiolibros, ya que de esta manera logramos llegar a un público más amplio y es por eso por lo que cada vez tenemos más suscriptores. De todo corazón, 1.000.000 de gracias. Bueno, como vimos, la generación espontánea es inviable, es improbable. Entonces, este crecimiento no se pudo dar por generación espontánea. Esto se debe a la incorporación de una nueva acción. Se trata de... Bienvenida seas a Filosofía Channel, Lulú Martínez. Espero que hagas de Filosofía Channel tu segundo hogar.
Y para que esto sea posible, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que utilices la caja de comentarios para volcar ahí toda tu creatividad, tus dudas, tus reflexiones, tus sugerencias y sobre todo tus críticas. Y así puedo estar en posibilidad de hacer de este canal un canal que sea como un traje o como un vestido de diseñador, un canal hecho a la medida. ¿Vale? Y también quiero agradecer a otros por sus comentarios. Se trata de vaya un agradecimiento especial a Rodríguez Silveiro por su reflexión acerca de la hipótesis de la variabilidad masculina. Muchas gracias, Silveiro. Y bien, una vez transcurridos 30 minutos, les haré la pregunta que siempre les hago. Si creen que este video de alguna manera ha servido para aclarar alguna duda acerca del gran enigma de qué es la vida, les pido que me califiquen con un pulgar hacia arriba y por favor que lo compartan con 10 de sus contactos o amigos. Y si por el contrario piensan que son los 30 minutos más aburridos o que fue un desperdicio, me descalifican con un pulgar hacia abajo. Pero por favor les pido que en la caja de comentarios me hagan saber las críticas y por qué la descalificación. ¿Vale? De igual manera, les pido a quienes aún no se suscriben, bueno, más que pedirles, les pregunto, ¿qué esperan? A ustedes no les cuesta nada y al canal y a mí nos hacen un favor tremendo. Entonces, les pido suscribirse. Dentro de un momento va a aparecer a un lado el logotipo de Filosofía Channel. Basta con que lo opriman para que queden suscritos. Y les pido también a quienes recién se suscriban, como a quienes ya están suscritos, que no se olviden de activar la campana y de llevarla hasta personalización para que les notifique en cuanto suba un nuevo vídeo o audiolibro. ¿Estamos? De igual manera, les dejo nuestras redes sociales para que estemos en contacto más directo. Y finalmente, no teniendo nada más que agradecer, no me resta más que decirles: hasta la vista, baby. Se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández. Ciao, ragazzi.